los mencioné, en el examen puede traer un par de casitos como el que tenemos ahorita en la pantalla. Lo que busca en sí el caso es que ustedes eh, analicen un poco más. De hecho, ayer creo que fue una sesión que en lo personal considero bastante enriquecedora porque me permitió verlos pensar un poquito más allá de lo que comúnmente suelo percibir en el curso, que pues veo sus caras, pero no los veo interactuar. Ayer me agradó ver un poco más de eso y realmente así es como pueden ustedes analizar de mejor forma la resolución de casos como el que tenemos ahora en pantalla. ¿Qué es lo que busca cada problema? Pues entender a partir de cierto contexto qué posibles intervenciones podrían mejorar la vida de una población o de un grupo de personas. Algunos de ustedes pues ya han estado trabajando en su trabajo final, valga la redundancia, ¿sí? Y pues han visibilizado ya el hecho de que no todos los problemas son tan fáciles de explicar. Situacional para poder entender cómo es que funciona. Igualmente les propicio que uno de los principales quizás textos que ustedes deberían de revisar son aquellos que se enfocan precisamente en el desarrollo como tal, entender la pobreza desde cada una de sus dimensiones, ¿sí? Porque a medida que ustedes puedan entender eso, van a entender que cada uno de los problemas están correlacionados. Se los mencionaba yo el día de ayer. Si ustedes analizan un poco más allá del problema que hoy están trabajando dentro de su temática de investigación, ya habrán llegado a la conclusión de que superior a ese problema, la causa que le va a derivar tarde o temprano es la pobreza y el desarrollo, ¿sí? Porque finalmente esos contextos que atienden esas instituciones limitan en cierta forma que ese desarrollo se pueda alcanzar, ¿sí? No son los únicos, evidentemente, pueden haber más razones, pero esos suelen ser ejes principales que explican el por qué se dan ciertas circunstancias. Por ejemplo, y se los vamos a ver, si ustedes pueden ver en pantalla eso. Voy a cambiar un poco lo que estamos compartiendo y me voy a ir a la pantalla completa. Bueno, pueden ver aquí los mapas de pobreza. ¿Por qué quiero que vean los mapas de pobreza? Porque ese podría ser uno de sus primeros puntos para ustedes entender cómo se explica que ciertos departamentos puedan tener peores o mejores condiciones, ¿sí? De una forma muy general. ¿Alguno de ustedes ya ha interactuado en este tablero? Que haya entrado a ver un poco sobre ello, ¿no? Pues bueno, aquí les dejo el link en el chat para que ustedes puedan visitarlo si así lo consideran en algún momento, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el mapa de pobreza? Pues explicar desde una medida de cuantificación monetaria cuál es la incidencia de pobreza en el país a partir de datos del censo y de la encuesta nacional de condiciones de vida. Cuando extrapolan estos datos nos permiten conocer qué municipios particularmente o departamentos, porque este llega a ambos niveles, cuentan con los niveles más altos de pobreza, no de incidencia de pobreza, medido en tres diferentes aspectos, que es uno, la incidencia de pobreza, dos, la brecha de pobreza y tres, la severidad de pobreza. Yo les sugiero que dado que quizás no hayan interactuado en el modelo, siempre se enfoquen en el uno, en el de incidencia de pobreza, porque la incidencia de pobreza lo que dice es si usted es pobre o no es pobre. Y finalmente, ese es el punto inicial que quisiéramos conocer, ¿sí? Si tuviéramos unos programas con mayor alcance o mejores definiciones, quizás nos iríamos al nivel 2 o nivel 3, que lo que dicen es el segundo, la brecha de pobreza, es decir, cuál realmente es la brecha existente entre las distintas poblaciones dentro de una misma localidad, o la severidad de la pobreza, que lo que muestra es quiénes son las personas
que mayor necesidad tienen dentro de esos estratos de pobreza. ¿Sí? Pero como les mencionaba, lo más importante para iniciar en el caso de ustedes es el 1, incidencia de pobreza. ¿Sí? Si ven ustedes el mapita en pantalla, verán que el más alto es Alta Verapaz, y creo que ustedes ya habrán en su carrera o en su vida visto alguna vez algún indicador de pobreza o algún indicador adicional que enfoque cosas sociales o distintos aspectos. Esto es lo que muestra en general. Van a encontrar que Alta Verapaz es de los departamentos más afectados, sin importar casi qué estadísticas estén bien. Evidentemente en las condiciones más negativas, ¿sí? No en aspectos muy positivos. ¿Sí? ¿Por qué les muestro esto? Porque esto realmente ustedes podrían tomarlo como una idea inicial cuando vean su intervención. ¿Sí? Lo mismo que estamos nosotros buscando que hagan acá. Acá les contextualizamos directamente a un municipio, donde la principal problemática que se les muestra es la pobreza. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? El caso dice San Pedro Jocopilas es un municipio predominantemente rural con altos niveles de pobreza, 71% según Segeplan y el INE. Los principales problemas identificados son migración juvenil hacia el extranjero por falta de empleo, baja cobertura de educación media, porque solo el 30% de los jóvenes acceden, deterioro ambiental por tal y contaminación de fuentes de agua, y la limitada inversión pública municipal por baja recaudación local. ¿Sí? A partir de esos problemas, que no necesariamente son los únicos, ¿sí? Lo que le dice es que la municipalidad y el consejo desean diseñar un plan de desarrollo territorial, ¿sí? Que esté alineado al CATUM y ODS y a cada instrumento de planificación. Hasta ahí, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven claramente? ¿Tienen alguna duda de lo que dice hasta ahí el caso? Hasta esa parte no. No, Lick, solo con Hasta esa parte no. lo del deterioro ambiental. Es que, bueno, no sé si me perdí un poco, pero era, digamos, el deterioro ambiental, digamos, no estaría como tan ligado, digamos, como a problema de pobreza, sino como de concientización o algo así, ¿no? Sí. De hecho, esa es la trampa del caso como tal. El caso le enfoca primero a ustedes que van a hablar de pobreza y luego les presenta algunos de los principales problemas, pero si ustedes ven el caso o lo leen, no dice que esos principales problemas explican la pobreza. ¿Sí? Lo que dice es que evidentemente el municipio es altamente pobre y presenta algunos problemas en algunos ámbitos de implementación, ¿sí? Que pueden ser distintos a una explicación de la pobreza. Exactamente, son causas circundantes. No necesariamente explican el problema que está planteándose, pero sí generan un problema dentro del municipio y podrían ser un foco de atención. Ahí viene la trampa, porque después de eso, si usted ya vio lo que, o ya entendimos cuál es el problema que estamos planteando, nos dice que hay que hacer un diagnóstico participativo. A partir de eso, lo que el caso les pide es que revisen los objetivos del CATUM 2032, que son un montón. Realmente, si ustedes van a verlos, son un montón. Y les pedía que vincularan 2 metas nacionales con los problemas del municipio. ¿Sí? A partir de eso, ¿qué harían ustedes? Alguien que quiera tomar la palabra ahí y nos explique qué haría con ese primer apartado. ¿Qué harían? Pues Salve bueno, usted, José, usted no vaya a opinar. no sé, Lick, yo me recuerdo, la verdad es que no, digamos, no leí completamente lo del Catum, pero sí creo que un eje principal, y casi me atrevo a decir que estoy casi seguro, es la cuestión del empleo. Por ahí lo podría, digamos, como vincular, ¿verdad? Para ver, digamos, cuál es la meta que tienen en ese aspecto y poderlo trabajar desde ahí, ¿no? Ok, vamos a ir discutiendo eso. Omar, por favor.
Tal vez trataría de validar y qué políticas tengo actualmente, qué alcance tengo ahí con algún consejo de desarrollo y de ahí partir qué puedo hacer para mejorar. Si es que la idea que tienen es buena, mejorarla, pues definitivamente no haya tener allí la base de que tengo que empezar desde cero. Ujú. Partamos de qué dice el caso. El caso directamente le circunscribe a que usted analice que ese plan se vincule al CATUM y a los ODS, ¿no? O sea, no hay que ir a buscar muchas políticas adicionales. En este caso en particular. En los demás sí tienen que ir a buscar otras cosas, pero aquí el problema le está planteando básicamente sobre dónde tendría que ir a buscar la base que sustente la propuesta que usted hará. ¿Por qué razón? Se los mencioné en la clase. Todo plan debería de aspirar a un bien común, ¿sí? A aportar a que un futuro, ¿sí?, sea prospectivo, partiendo de que hay problemas de índole nacional o general, ¿sí? Por tanto, nadie debería de alejarse tanto de la causal o de las propuestas que puedan dar solución a esos grandes problemas. Como bien mencionaba Manuel, en el CATUM existen cinco grandes ejes que incluso los vimos brevemente en clase, donde ustedes pueden ir rápidamente a escoger uno de esos cinco o dos de esos cinco a partir de esos cuatro problemas que se les están planteando, e inclusive analizando la pobreza como un quinto problema, ¿sí? Porque en ningún momento les dice que específicamente esas causas, esos principales problemas, le explican la pobreza, ¿sí? Eso le conlleva a usted a pensar algo adicional y pensar, bueno, ¿qué causa la pobreza? ¿Sí? ¿Ustedes qué opciones o alternativas adicionales que pueden no estar explícitas acá verían que puedan ser causal de pobreza? O de estas cuatro, ¿cuáles vincularían directamente a explicar esa pobreza? Hola, Lick. Como lo hablábamos ayer, creo que está lo de la baja cobertura de la educación media, ¿verdad? Y la limitada inversión pública municipal. Correcto, ahí tenemos dos grandes problemas. Entonces, ¿qué haría usted? Si ya logró armar rápidamente, porque eso es bastante rápido, si ustedes lo analizan, ahí pueden hacer un pequeño mapa conceptual que les facilita entender por dónde ir virando el plan. No significa que los otros dos causales no los vaya a atender, pero si ya encontró dos que dentro de esos principales problemas explican el problema central, que es la pobreza, y se les está planteando tal cual, ¿cuáles ustedes se enfocarían en primera instancia en ese plan? ¿Sí? Las dos que están dando lugar, pero mayoritariamente a ese problema, ¿sí? Como bien hacía mención Manuel, puede ser que el deterioro ambiental genere pobreza, sí, pero en una instancia más limitada. Sí, tendría que pasar ciertos aspectos adicionales para que ese deterioro ambiental se llegue a causar afecciones a nivel de pobreza. Podrían ser incluso más desde la parte del bienestar que de la pobreza como tal, ¿sí? Lo mismo podríamos ver con la migración juvenil, que no necesariamente es el causal de la pobreza, sino que es un efecto de que sea usted pobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si evidentemente usted es pobre, la migración, ¿cree usted que existiría o no existiría en esa condición? ¿Qué piensan ustedes? Que no. La migración no existiría en un municipio pobre, dicen ustedes. No, al revés, que no habiendo pobreza no existe la migración. Como pregunta me dicen que no me explica. Habría migración, pero migración documentada, digamos, no ilegal. Exactamente. Pero vemos que hay migración. ¿Y por qué explica aquí en este caso el problema de la migración? Lo explica por la falta de empleo, ¿sí? Si usted va más allá y quiere asociar también esa parte, ya ve que el problema no es en ese caso la migración juvenil, que aunque está en negría, estoy seguro que eso entrampó su mente, ¿sí? Pero el problema que realmente se vincula a esa pobreza es la falta de empleo. Y ahí está explícita también, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben ver cuando analizan esas cuatro líneas. Que yo se los digo, yo sé que cuatro líneas podrían verse muy fáciles de interpretar,
pero realmente no lo son, porque hay que ver de cada parte de ello cómo se vincula. La primera acción que ustedes deben realizar para analizar estos problemas es armar un pequeño modelo conceptual. Por eso es que los tengo entrampados ahorita haciendo eso en la clase. Porque el modelo conceptual les permite a usted precisamente conceptualizar la razón de ser del problema que usted va a buscar atender. Y mientras ustedes no lo entiendan, no pueden pasar a diseñar una posible solución a ese problema. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo un poco mejor? Sí, Manuel. Sí, gracias, Lick. Fíjate que de hecho yo estoy ahorita, estaba viendo justamente lo del plan Catún, ¿verdad? Y sí estaba viendo que de hecho hay un apartado que habla sobre justamente las causas de la migración interna. O sea, yo sí me imagino que es, digamos, por eso, ¿verdad? Y sí, una de las principales causas es el trabajo. De hecho creo que en el 2011, o sea, sí, definitivamente es el trabajo el que tiene el mayor porcentaje de como causante, ¿verdad? De la migración interna, pero no sé si se aplica, o sea, digamos, en esta parte, como dice, explícitamente juvenil, ¿verdad? Mire, normalmente sí, de hecho, en particular no la migración no responde solo a un grupo etario, pero en el caso circunstancial que estamos analizando, sí, es precisamente los jóvenes los que mayor tienden a migrar. ¿Sí? Puede ser que en otro municipio sean otros las personas que migren, pero comúnmente ya el fenómeno migratorio se va encauzando más a las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque tampoco una persona de una edad tan avanzada consigue un empleo tan fácilmente en otro país. ¿Sí? Porque lo que buscan en otros países es mano de obra ágil, ¿sí? Potencialmente barata también, pero que pueda ofrecer cierta fuerza física. Y pues la edad no escapa a nadie, va ustedes, a medida que la edad va avanzando, usted va perdiendo esa capacidad física de poder esforzarse. ¿Sí? No es lo mismo que usted ponga a correr ahorita la antorcha a los patojos de 20 años que a nosotros que ya estamos camino a pensar en la jubilación. No es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo pasa en el trabajo. ¿Sí? No necesariamente porque encaucemos a las personas con mayor experiencia, potencialmente, sean lo que más se buscan. Por eso es que la migración se ha virado mucho en esa parte juvenil. ¿Sí? Ahora bien, volviendo a la otra parte que discutíamos. Con lo que hemos platicado hasta el momento, ¿ya van entendiendo un poco cómo resolver ese caso? ¿Sí? Van armando ya ciertos pasos que son los que les van a permitir llevar a cabo la solución con honestidad. O sea, si alguien no lo ha comprendido por completo, menciónalo, porque realmente el objetivo de estas sesiones prácticas va a ser que lleguemos a que ustedes puedan desarrollar estas soluciones. Sí, A ver, por ejemplo, ¿sí? Teniendo entonces la idea básica es de que todos estos insumos que tenemos acá, que son la problemática, la encausa, la pobreza como tal, y aquí propongo algo que está dentro de mi marco legal. Se me ocurre, por ejemplo, el ecoturismo, y ahí puedo yo ya proponer una política pública que abarque este problema, y más o menos así va el ejercicio que usted creo que necesita que resolvamos en un caso práctico. Vamos más o menos por esa parte, no necesariamente en el nivel que lo están causando. ¿Por qué? Una política pública, para que sea política pública, tiene que atender un problema de índole nacional. En este caso no estamos conociendo una realidad contextualizada a todo el país, sino que estamos abordándolo desde la perspectiva de un solo municipio. Entonces una política pública no podría implementarse. Sí podríamos pensar en un plan municipal, por ejemplo, que es el nivel de planificación que aquí aplicaría. A eso le voy a decir, entonces una política lo puedo asociar a lo más general y aquí serían planes municipales o locales o regionales. Correcto, jerárquicamente de hecho las políticas son de un alto nivel, porque precisamente lo que buscan o las políticas es atender problemas generalizados. Por ejemplo, y antes de que te pueda sacarse de contexto lo que voy a decir, de una vez les aclaro que yo no estoy a favor, en contra ni nada de ningún movimiento, me da igual. ¿Sí?
Pero últimamente se ha surgido la idea de que debe existir una política específica para la comunidad LGBT. ¿Sí? En lo personal, yo no lo considero, y no por una parte de que esté de acuerdo o no, simplemente porque técnicamente eso rompe la lógica de una política, ¿sí? Que lo que busca es que se atienda a una generalidad, ¿sí? Y aquí es un problema más, quizás no de falta de servicios, sino de la forma en que se puede abordar esa entrega de servicios, porque evidentemente sí, hay mucho contexto circunstancial que puede evidenciar que se dan diferentes tratos a una persona por decir públicamente que tiene otra orientación sexual. Así se ve esa brecha de entendimiento al respecto. Pero no necesariamente eso limita a la persona a acceder a un servicio, sino que hay cuestiones de percepción y en algunos casos sí puede llegar a bloquear, pero no es de forma generalizada, ¿sí? Entonces no necesariamente tendríamos que elevar dicha circunstancia a un nivel de política. Lo podríamos manejar a nivel de un plan o a nivel de una estrategia de abordaje que nos permita entender cómo ciertas acciones pueden encauzarse a esa población. Contrario, por ejemplo, si yo les dijera, miren, la desnutrición infantil, la desnutrición aguda, por ejemplo, ese es un problema de mayor índole, de mayor interés. ¿Por qué? Porque si voy a ver datos estadísticos, voy a lograr encontrar e identificar que ese problema atañe a toda la población, en todos los departamentos o municipios que yo llegue, ese problema va a existir, ¿sí? Y eso sí da un respaldo suficiente a que usted pueda llevar a cabo una política, ¿sí? Un plan no necesariamente debe responder a la totalidad del problema. De hecho, el plan podría suscitarse solamente al municipio y ese plan estar compuesto todavía por un nivel más abajo, que son los proyectos, que suelen ser pequeños planes de intervención, pero limitados a ciertos grupos focales, ¿sí? O a ciertas unidades de atención más específicas, por ejemplo, una comunidad, ¿sí? Aquí lo que les pide el problema es tácito y directo, un plan, ¿no? No hay que pensar en algo más que eso que les está pidiendo. Pero sí necesitan ustedes el poder analizar cómo se va haciendo ese problema, cómo se va causando ese problema. Evidentemente, pues eso tampoco se logra solo viendo lo que dice ahí en el texto, no es magia tampoco. Sí, lleva implícito los conocimientos teóricos que usted a estas alturas del partido debe tener, ¿sí? O que si no los tiene puede adquirir por medio de la investigación. Pero por ejemplo, ustedes en un 10º semestre, quiero pensar que en alguna ocasión han escuchado sobre la pobreza. O no han escuchado en ningún curso sobre la pobreza, ¿sí? Y probablemente también han analizado las causales que dan lugar a esa pobreza. O yo me lo estaré inventando. Sí, lo hemos No, visto. sí, yo creo que a lo largo de toda la carrera, básicamente, ¿verdad? Yo les soy honesto, y se los he mencionado en más de una ocasión. Yo creo que el conocimiento lo tienen. Lo que quizás no habían tenido la oportunidad de unir todos los conocimientos que cada curso les ha dado. Lo bueno es que esta es su oportunidad de poder hacer que todo eso coluda a una sola idea y pueda usted ya interpretar y explicar mejores cosas, porque estoy seguro que usted incluso en algún punto se pensó y dijo, ¿por qué estoy llevando aquí econometría y sufriéndola con cierto personaje que no diré su nombre? Porque es innombrable, decían algunos, ¿verdad? Pero ahora usted puede saber que esa es una materia que también le es funcional en otros aspectos, como este, por ejemplo, donde los datos son prácticamente la comidilla de dar lugar a explicar esos problemas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el paso número 1 para usted resolver cualquier caso? Analizar ese problema, ¿sí? Y si usted lo va a ver todavía aún mayor, está aquí abajo implícito también en las fases que se le pide que haga, ¿sí? Porque el primer lugar que le dicen, identifique 2 objetivos, ¿sí? Los 2 objetivos los puede entender sin necesidad de haber hecho un diagnóstico, porque como bien mencionaba Manuel, existen grandes ejes de trabajo en el CATUM que usted podría vincular, por ejemplo,
a la migración, al empleo, a la cobertura educativa, sin necesidad de entrar en contexto de qué está analizando. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué también lleva trampa esta circunstancia? Porque cuando usted define esas dos metas, que es su producto que va a realizar ahí, que va a agarrar dos líneas de acción potenciales y dos metas, su mente rápido ha de pensar que eso tiene que ir haciéndolo en el orden que la numeración se lo dice. Y estoy seguro que si ustedes leyeron el problema e intentaron resolverlo, quisieron definir esas metas en primera instancia. ¿Sí? Puede que me equivoque y a lo mejor no lo hicieron así y sí hicieron un diagnóstico previo, pero creo que la mayoría, al ver que lo primero que se les pedía era que establecieran esas dos metas, se fueron directamente a pensar en eso. ¿Sí? Pero ustedes no pueden vincular eso sin saber realmente cómo se va a explicar ese problema. ¿Sí? No sé si vamos claros hasta acá o alguna duda en particular que vayan teniendo. Está claro, Lick. Gracias. ¿Y los demás cómo están? Aquí hablen que por uno que diga no, hasta que todos digan sí, amén. Sí, Lick, por el momento, ahí vamos. está claro, Lick. Ok, bueno. Ahora bien, luego le dice, actores del sector público, mapear actores nuevamente, otra trampita. Y sí, si los digo en este es trampita, porque realmente ustedes deberían ir a la etapa 3 previo a definir los 1 y 2. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice su problema 3? Etapas del proceso de planificación. ¿Sí? Para poder usted establecer qué va a hacer, como mínimo debería hacer un diagnóstico, una formulación, y ya por ello pensar en esa implementación. Si yo les pido ahora, a partir de esa lógica que hemos discutido, que diagnostique ese plan de desarrollo para San Pedro Jocopilas, ¿qué harían ustedes primero? Hay que hacer el análisis situacional y ver modelos. Uh-huh. Sería el árbol de problemas, ¿no? No es la única metodología, sí es la que yo les recomiendo porque finalmente el árbol les permite esquematizar de mejor manera sus ideas y les da una mayor visión de cómo ir interpretándolo. No obstante, no es la única forma. Ustedes de hecho podrían partir directamente del conocimiento que tengan sin hacerlo de una forma estructurada. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en un modelo conceptual? Que cuando usted establece el árbol de causalidades y va viendo qué es la causa de cada cosa, se va a ir percatando que existen acciones de más alto nivel o bien problemas más altos que otros. Y evidentemente usted debería priorizar los problemas que son de mayor índole. ¿Sí? Porque en la medida que usted ataca los problemas más fuertes, probablemente genere un efecto cadena, que lo que haga es que mejoren otras circunstancias. Por ejemplo, partiendo de los problemas que le menciona acá, y bajo el análisis que quiero pensar que en este momento están realizando, ¿cuál de esos problemas abordarían primero? Yo abordaría la baja cobertura de educación, Lick, porque con la educación correcta se puede evitar el deterioro ambiental, se puede evitar la migración juvenil y pues yo empezaría por ahí. Yo empezaría por buscar métodos de recaudación local, aunque no, nada es gratis, digamos. Y sería la que daría como que más resultados a corto plazo para poder invertir después en educación. Ok. ¿Sí, Mario? Yo quería consultar esta parte del... En este caso, estoy de acuerdo con el compañero de la inversión municipal, pero en este caso, eso vendría, la solución tiene que ser únicamente con recursos del propio lugar, o uno puede, pues,
asumir que sí va a haber una intervención externa para poder inyectar los recursos necesarios. Puede tener vinculaciones con con otras instituciones. De hecho, de eso surge que en la parte 2 le mencione mapear actores que pueden aportar a ese plan, porque no necesariamente usted va a ser siempre el quien realice las acciones que materialicen ese plan. Por ejemplo, pueden ser acciones compartidas donde la municipalidad propicie espacios de educación y el Ministerio de Educación sea quien dé a los maestros a los insumos para poder llevar a cabo el proceso educativo, ¿sí? Ahora bien, yo en materia de lo que mencionaban ambos, de que pueda hacer la inversión, yo les pregunto, ¿cómo harían una estrategia que amplíe esa recaudación local? Partiendo de la idea de que están en un municipio pobre que carece de empleo y que potencialmente su método de ingreso son impuestos. ¿Cómo podría ser funcional esa intervención a partir de ello? O esa línea de acción. La parte que se estaba trabajando antes de salario mínimo diferenciado no podría aplicar aquí, a modo de incentivar inversión de otras regiones del país hacia esta región muy poco desarrollada, o bueno, muy poco con muy poca actividad económica, diría yo, y pues el único recurso del cual realmente pensaría que se puede disponer es de la propia gente. Entonces ofrecer un salario inferior, pero que ahí se pueda resolver un poco la cuestión del ingreso mediante la inversión externa. Ok. Partiendo ahora de esa argumentación, hago una repregunta. ¿Cómo potencializar esa oferta de empleo si como mínimo partamos de que cualquier empleador le va a pedir un cierto nivel académico? Y estamos entendiendo que la mínima que le va a pedir puede ser o sexto primaria, que lo dudo mucho, o como mínimo un básico o un diversificado, ¿sí? Pero si su problema principal le abordan de que precisamente no logra tener cobertura en educación media, ¿cómo podría ser funcional esa estrategia? Yo en ese caso lo que haría sería empezar a abordar el problema por la educación media. Es como lo que hemos hablado en la clase pasada y creo que clases anteriores, ¿no? Que si logramos como que aumentar la educación media o en general la educación que sea de calidad, esa misma gente puede solucionar o puede tener mayores opciones al empleo. Y ahí ya podríamos cubrir esa falta de empleo y empezar a seguir solucionando los demás problemas en base a de que ya sabemos que esta población ya tiene una mejor educación. Así que podríamos empezar por ahí. Yo empezaría desde ese punto. Sí. Alguien tenía la mano levantada, creo que era Omar. Sí, Lick, tal vez también viendo otro enfoque, la eficiencia de la municipalidad misma podría darnos algún insumo que podría ayudar para empezar a recaudar más dinero. Podría ser quizás de que por ahí haya uno que otra, no sé, alguna que otra empresa instalada o algo así, que nos pueda estar haciendo ahí una evasión. Podemos mejorar eso por medio de un buen control en la misma municipalidad, que pues según me dicen, por el interior pasa mucho. Ok. Augusto. Lick, bueno, yo pensando, ¿verdad? Creo que lo que dice, me apoyo lo que dice el compañero Cristian con la baja cobertura de educación media, pero eso sería como en un mediano plazo, ¿verdad? En lo que un buen grupo de gente logra salir o terminar su educación media para que tengan tan siquiera tercero básico, ¿verdad? Que ese sería el objetivo. En cuanto a pero creo que sería llevarlo, o sea, no podría ser una antes que la otra, creo que habría que llevarlo de la mano de la limitada inversión pública municipal. Porque de nada me sirve tener a la gente en tercero básico si de todas maneras no van a encontrar nada todavía y van a recurrir a migrar y voy a seguir teniendo ese problema. Entonces, pensando tonterías, se me ocurrió a mí que como hay una muy baja inversión pública, como usted lo comentaba, dentro del municipio, muy probablemente
el negocio más alto que hayan sean comercios que venden cualquier cosa, ¿verdad? Pues debería revisar los comercios que hay para ver los impuestos que yo como municipalidad puedo recabar. Yo creo que está el boleto de ornato, si no estoy mal, y también entra esto de el UCI que mencionó el compañero Benjamín. Si es que hay POT, si no hay POT, pues no va a haber UCI en algunas áreas. Y pues yo apelaría tal vez a pedir ayuda al gobierno central para que me ayude con algún tipo de inversión. No sé, se me ocurre a mí tal vez un taller mecánico de la PNC, donde me lleven ahí las patrullas más molidas, y pues ahí ya puedo ver yo si empleo o busco alguna tecnificación a través de la MUNI, como hace la MUNI de Guatemala. Algo así a grandes rasgos, ¿verdad, Lick? Bueno, ahora quiero que vean otra vez el problema y miren si no hay una trampa más que no están viendo. Precisamente en algo que acaban de mencionar ustedes, la inversión pública municipal. ¿Sí? Que ven ahí que puede ser una trampa adicional que no está tan a la vista, pero que sigue siendo algo que creo que con los conocimientos que hemos visto en el curso ustedes ya pueden desarrollar. Lo dice por la baja recaudación local, Lick. Ajá. Pero ¿por qué? Eso es una parte esencial de entender también el problema. Que el problema no solamente es la municipalidad, sino también la región a la que estamos estudiando. Que la municipalidad en efecto no es la única que puede invertir. Y ahí tiene mucho sentido lo que mencionaba, por ejemplo, Augusto, que quizás el problema no es no tener fondos para invertir. ¿Por qué? Porque hay otras formas de financiar esos proyectos. Por ejemplo, los CODEDE, que son los consejos de desarrollo, ¿saben ustedes que son de los máximos portadores de dinero para ejecutar proyectos en el país? ¿Sabían ustedes eso? ¿Habían escuchado algo de eso? De hecho, acaba de haber una ley recientemente que les permite a los consejos de desarrollo conservar los fondos que no ejecutan en este año. Y la razón es simple, es que son los peores ejecutores. ¿Por qué? Porque nadie propone proyectos, las municipalidades no buscan esos fondos o no logran conseguir armar perfiles de proyecto que puedan ser aprobados para utilizar esos fondos. ¿Sí? Entonces quizás el problema no es solamente la baja recaudación local. ¿Por qué? Sí puede ser un problema porque obviamente la baja recaudación local le limita a usted disponer de su dinero, y la ventaja de su dinero directo es que usted no le tiene que preguntar a nadie en qué lo va a gastar. Si no, mira Neto Brand, con mi pisto, dijo, haciendo carreteras, haciendo distintos proyectos y obras. ¿Por qué? Lo puede hacer bajo esa magnitud porque son ingresos propios. Pero cuando usted quiere proponer proyectos en otras instancias, se le exigen cumplir con ciertas expectativas, ciertos aspectos puntuales que deben de conservarse para poder implementar esas acciones. ¿Sí? ¿A qué voy también con todo esto? No crean que cuando les digo o les cuestiono o les lanzo otra pregunta es porque su intervención está mal pensada, sino porque los quiero llevar al punto de que analicen todas las distintas alternativas que pueden darse en el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente una de las intervenciones sí podría ser tomar medidas para mejorar la recaudación local, ¿sí? Y esperar a contar con esos fondos para poder llevar a cabo los proyectos. Pero ojo, habría que ver si no hay otra alternativa que permita solventar el problema más rápido. ¿Sí? O bien, qué limitaciones tendría también esa alternativa. Pues, por ejemplo, yo sí veo una limitante a la alternativa de recaudación si parto del principio de que toda la recaudación es en materia de tributación. Y el tributo no es posible si no hay ingresos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a poder materializar? Y ahí me cuestiona ciertas barreras que van a limitar mi alcance con esa intervención. ¿Sí? Puede ser que igual la educación no sea la mejor manera de abordarlo. ¿Por qué? Porque si bien el problema puede empezar a solventarse, usted no va a graduar mañana a los 300 estudiantes que metió a estudiar hoy. ¿Sí? No los va a graduar mañana. Es un proceso también que le puede llevar de 2 a 5 años, según el nivel, el grado en el que se encontraba esa persona. ¿Sí? Entonces también tiene un aspecto progresivo, y como mencionábamos creo que en la sesión de ayer o el martes, lo último que tienen muchas personas es tiempo para perder. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no pensar en acciones que sean multidimensionales? ¿Sí? ¿Por qué no pensar una propuesta que aborde más de una sola de esas problemáticas?
Ahí es donde vuelvo a que tienen que enfocarse en su modelo conceptual. Porque desde el modelo conceptual ustedes pueden validar que existen intervenciones que atribuyen un mismo problema y por tanto podrían ser atacadas de manera conjunta. ¿Sí? ¿Sí, Mario? Una pregunta con respecto a la aplicación de políticas, en este caso pues es una que es a nivel municipal, que solo municipalidad estaría trabajando. Siempre todas las acciones que se lleven a cabo deben ser pensando únicamente dentro del municipio o imaginando, por ejemplo, atacando la parte de la baja cobertura de educación media, se requiera pues una inversión considerable en infraestructura para pues, tener donde poner a los patojos a estudiar. En vez de eso, pues se considere pues dar una beca para mandarlos a un municipio que sí tenga las escuelas, que a corto plazo sea un poco más barato, ¿verdad? Porque ya puede tener a los estudiantes hasta cierto punto una base de estudiantes así con conocimientos que puedan ayudar un poco a la problemática. Sí, tener que pasar por la construcción de escuelas, conectar caminos, cuestiones así. Ok. El plan no le limita a hacer acciones como esas, porque sigue enfocándose en las personas que viven en ese municipio. Y finalmente, el plan lo que busca es mejorar las condiciones de esas personas en el municipio. ¿Sí? Es verdad, interviene en el municipio, sí. Puede hacer una carretera en el municipio, sí, pero ¿con qué fin hace esas inversiones? En fin de mejorar la vida de un ciudadano, de una persona, ¿no? Entonces, si la persona, que es el sujeto final de intervención en materia de cualquier plan, política o una acción de gobierno, podría ser una alternativa el pensar, bueno, tal vez aquí no hay alternativas de nivel medio y el problema es que no tengan acceso a transporte. A lo mejor mi intervención podría ir por transporte para que esas personas vayan, ¿sí? O bien, una forma de crear oportunidades de empleo que vayan de la mano a programas de capacitación. Porque entonces se está atacando las dos partes. Está viendo que hay empleo y le está diciendo, ok, no te puedo ofrecer población que ahorita cuente con conocimiento, pero sí podemos trabajar de manera conjunta para que esas personas se tecnifiquen y puedan servir como mejor mano de obra. ¿Sí? Pues digo, ahí es donde entra en jugar también todo eso que ustedes van conociendo. Porque yo sé que el hecho de que yo les mencione ahorita que una persona con mayor nivel educativo tiene mejor oportunidad de empleo, no es algo que yo les esté inventando el agua azucarada ahorita. Es algo que creo en escuchar en más de una ocasión, en alguna otra parte de estos, 5 años de carrera. ¿O no lo habían escuchado anteriormente? ¿Qué cosa, Alex? De la relación que existe de manera directa entre el empleo y la educación. Pues así es. ¿Cómo es eso que así dicen? Sí, lo habíamos escuchado, Alex. Sí, no necesariamente eso se percibe en mejores ingresos. Eso es una aclaración que también hay que dar y tener en claro conocimiento. No necesariamente se traduce en mayores ingresos, pero sí se traduce en mayores oportunidades, que es muy diferente. ¿Por qué? Pero, se tiene ¿sí? ¿Sí? pero también he escuchado que existe el problema de que no todo aquel que está graduado, el sistema tiene la capacidad de darle un trabajo. Eso tiene mucho que ver con el sistema de familias ocupacionales que estamos desarrollando. Pregunto yo a ustedes. ¿Consideran ustedes que que ustedes son dueños de una empresa? ¿Sí? Son dueños de una empresa. Si la oferta de mano de obra que está disponible para ustedes son bachilleres con conocimientos genéricos, ¿ustedes los considerarían la mejor mano de obra disponible? No, Alex. ¿Y los demás? ¿Podría repetir la pregunta, Alex? Perdón. Pónganse en la posición de que ustedes son empleadores. Tienen la oportunidad de contratar a estos nuevos bachilleres, por ejemplo.
¿Ustedes considerarían que la mejor mano de obra son estos bachilleres genéricos, por ejemplo, bachilleres con ciencias y letras, que son la mayoría de carreras que hoy por hoy salen? ¿Son la mejor alternativa de mano de obra? Es que depende, diría yo, Lick, de exactamente en dónde los voy a ubicar, pero... Exactamente, de eso depende, de la familia ocupacional que le va a dar la oferta laboral a esa persona. ¿Sí? Alguien tiene la mano arriba, pero no logro ver quién es. Creo que era usted, Sebastián. No, Lick. No, pues a ver quién era. Bueno, pues sí. Efectivamente, si usted también hiciera un programa distinto para reevaluar las carreras que se imparten en cada municipio, podría encontrar que existe una brecha sustancial entre lo que se demanda en el mercado laboral de ese municipio y la oferta académica que hay en ese municipio. Y eso evidentemente no le va a permitir a usted las herramientas suficientes para acceder a ese empleo. Porque es lógico, por ejemplo, si ustedes fueran hoy economistas, o son, bueno, van a ser economistas. Si yo los mando a Jalapa, donde la actividad agrícola es la prioritaria y lo que están buscando son ingenieros agrónomos, ¿ustedes van a conseguir chance allá en Jalapa? No, Lick. No es imposible, pero estadísticamente son bajas sus probabilidades. ¿Sí? Porque la mano de obra es específica. Entonces, esa parte también se ha ido rompiendo, pero esto es entrar a materia de otra discusión que no nos vamos a perder y vamos a regresar a donde íbamos. ¿Okay? Partimos entonces en primera instancia de diagnosticar nuestro problema. ¿Sí? Ustedes ya, a estas alturas del partido, si yo les pregunto ahorita cuáles serían las dos principales acciones o problemas que buscarían atender de lo que dice el caso, ¿qué me dirían? Después de haber meditado, platicado ambos, de tanto ustedes como yo, ¿cómo podría abordarse ese análisis? ¿Qué dirían ustedes? Yo diría que... No, gracias, Camilo. No, sí, yo sí, incluso en mi caso sí propondría como causa principal definitivamente la inversión pública municipal, digamos, atacar esa parte. Digamos que siento yo que es lo que sí causa básicamente, incluso dos de las, digamos, si no hay inversión municipal o es muy baja, ¿verdad? Obviamente pues no va a haber cobertura de educación y obviamente tampoco empleo, y ahí viene la migración juvenil, ¿verdad? Y ya de último pues sería la cuestión ambiental, ¿verdad? Lick, no sé si está equivocado, pero según tengo entendido, la educación se encarga el gobierno central de la educación, no exactamente las municipalidades. Entonces, entonces mi objetivo primario sería la educación media y el secundario sería el deterioro ambiental, ya que si puedo evitar la tala y la contaminación de fuentes de agua, voy a tener estudiantes más saludables y es probable que podamos evitar migración juvenil, ya que no está contaminada el agua. Ok, me parece una propuesta bien pensada, tratando de cubrir varios aspectos para evitar la argumentación, me parece muy bien. Mi pregunta aquí, hay compañeros que están viendo educación, entonces vamos a ver qué tan avanzados van en su trabajo. Y como ya me dijo que aquí está en clases hoy por fin, le vamos a preguntar a esa persona. Así que María José, denos el gusto de escuchar su voz, ya que no nos deja verla. Cuéntenos. Mi cámara encendida, Lick. No, pero hoy no nos deja verla presencialmente, que no llega. Ya le entendí cuándo. Y yo pregunto, con base a lo que dijo Camilo, de que si era o no, pues está solo el gobierno central, la educación, ustedes que ya están investigando sobre educación en Guatemala, ¿qué sectores atienden la educación en el país? Se puede apoyar con sus demás compañeros, no tenga pena. Puede mencionar alguno para que le apoye. Pues Camilo también está en el grupo, pero... Entonces, es tan alegre esta discusión. Pues bueno, ahí dependería tal vez como exactamente intervención en educación, exactamente
en qué, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si fuera en infraestructura, platicábamos con usted el otro día, que eso lo tenía potestad el Ministerio de la CIP, que ahora no se me fue ahorita. Ojo, y ahí vamos a aclarar un punto muy importante de todas nuestras discusiones. Nuestras discusiones se han centrado a materia de gobierno, pero eso no significa que el gobierno es el único interventor, en el único que interviene en cada sector. Por ejemplo, en el sector educativo, las intervenciones pueden ser en 4 aspectos. Existe educación en el sector oficial, que es todo lo que el gobierno otorga. Existe el sector privado, que es donde potencialmente ustedes también conocen casos o algunos estudiaron en colegios privados, que no es educación necesariamente financiada por el gobierno, ¿sí? Sino que el gobierno solo da las reglas para que se pueda llevar a impartir esa clase de educación. También existe el sector de cooperativas, que también tienen una importante participación, y el sector municipal, ¿sí? Esos 4 aspectos pueden intervenir para brindar educación en el país. Entonces, a partir de ello también ustedes pueden ir pensando qué otras intervenciones pueden darse, ¿sí? No limitarse solo a lo que el Estado va a hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene actores que son sus partners, que le pueden aportar en cómo va a solucionar el problema. Al final es un problema de país, y el país no es solo el Estado, no es solo el gobierno, somos todos, ¿sí? Usted, de la perspectiva de fuera, puede también dar soluciones a esa circunstancia, ¿sí? Entonces, aprovechando que Camilo era de su grupo, mire, yo no sabía cómo me lo dejó en evidencia, ¿eh? Tengo que mencionar a alguien. Pues ahora les cuento, pues para que lo tengan también ustedes y sus compañeros también en conocimiento. El sector educativo tiene esos 4 potenciales fuertes para poder llevarse a cabo, y cabe mencionar que en el caso de la educación media, la oferta educativa es mayoritariamente por el sector privado. ¿Qué idea les da eso? ¿Sí? ¿Cuál es entonces el problema? ¿Será que la cobertura educativa es un problema de que el Estado esté incumpliendo? ¿O es que también puede ser demasiado cara para que las demás personas existan dentro de ese subsistema? Porque sí existe una diferencia sustancial entre la educación del sector oficial, no solamente en las formas de dar la educación o en los niveles de aprendizaje, pero sí existen los costos puntualmente, ¿sí? Es lo mismo que usted vaya a estudiar, por ejemplo, en un instituto público, a que lo haga en un colegio donde probablemente la mensualidad no baje de 200 quetzales. Entonces esos aspectos también los tienen que analizar. ¿Cuál es el aspecto primordial de este análisis de casos que ustedes están llevando a cabo? Que todo parte de su diagnóstico, y su diagnóstico los vuelve a llevar a su modelo conceptual. Ese arbolito que les está dando tanto dolor de cabeza es, al final del día, su primer paso para entender el problema y poder crear soluciones. Una vez que ustedes vean que ya definieron un árbol que no necesariamente tiene que ser perfecto, pero por lo menos tiene que encauzar esas variables que se le están dando, usted puede diseñar una intervención. Claro, lo puede hacer a dedo y usted me puede decir, Lick, pero si yo sé que falta educación, si yo abro más escuelas lo soluciono. Sí, está bien, puede decírmelo. Y como intervención está bien, pero cuando yo le pregunte estos otros aspectos que están acá, que son monitoreo y evaluación, ¿qué me van a decir ustedes? ¿Sí? Porque si ustedes no construyen esa lógica de intervención de manera sólida y robusta, cuando yo les pregunte, mire, ¿y de qué me sirve que abra más escuelas? No sé, Lick. Solo pensé que eso era una buena intervención en educación. ¿Sí? De ahí surge el análisis que ustedes hacen para abordar cada una de esas medidas. Entonces, ¿yo qué vería en un camino fácil? Bueno, tomo el problema y me voy a suscribir acá. Hay población que es pobre, ya lo tenemos, ese es el problema central. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Sí, Lick. Mande su pulgarcito si está de acuerdo y no quiere hablar. Y así me lleno de pulgarcitos, ¿sí? Bueno, fuera TikTok y cobrarlos esto. Ok, partiendo de eso, ¿qué variables explican en un primer nivel esa pobreza de las que tiene ahí?
¿La migración juvenil sería una causal de primera índole o es un efecto de esa pobreza? Es un efecto. Perfecto. Entonces no podría ir como una causal, ¿verdad? No lo pongo. Pero ahí hay otra variable que no está en negrilla, que es importante, que es la trampa del lector. ¿Por qué la trampa del lector? Porque yo sabía que si no le ponía en negrilla, usted ni le iba a poner atención. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Qué es la falta de empleo? La falta de empleo es un causal primario de la pobreza, ¿sí o no? Tire un like. Sí, sí. Absténgase si no. Ok, vamos al segundo. La baja cobertura educativa puede ser una causal directa de la pobreza, sí o no. Sí. Ahora me hago también la pregunta. ¿Esa baja cobertura de educación media es una causal de la falta de empleo o pueden estar al mismo nivel? Es una causal. ¿Por qué? Sin educación uno no puede conseguir empleo. Pero tampoco la falta de empleo, la falta de empleo no necesariamente es por demanda o por oferta. Tienen que analizar ahí por qué es la falta de empleo. La falta de empleo y la baja cobertura en ese sentido estarían relacionados, porque yo podría mejorar la baja cobertura, pero no necesariamente eso va a garantizar que existan más empleos. Entonces pueden ser problemas de un mismo nivel. Ellos pueden encontrar sus propios empleos. Puede haber migración interna. Exacto, pero ahí cuando hablamos de migración interna, entonces ya salimos del problema del municipio. Porque si yo lo voy a preparar para que vaya a trabajar a otro lado, no va a tributar para el municipio, no va a vivir en el municipio, entonces deja de ser en parte problema del municipio. También pueden empezar sus propias empresas. Podría ser una alternativa. Pero pensando en esa circunstancia, yo les diría que a mi punto de vista, el problema, la falta de empleo y la baja cobertura de educación media pueden estar al mismo nivel. Es verdad que la educación puede ser una causal para esa falta de empleo, pero yo perfectamente los puedo entender a un mismo nivel. Es decir, teniendo aquí la pobreza y los dos como sus dos patitas, ¿no? Me paso a la tercera. El deterioro ambiental es una causal directa de la pobreza o es una variable que se las puso a alguien ahí mala onda por trampa. Es un efecto. Es un efecto. Entonces, ¿lo pondría usted en ese árbol de modelo conceptual? Como efecto, sí. O lo deja como una parte, como algo aparte, como dejamos la migración. Lo dejaría aparte. Me paso a la limitada inversión pública municipal. La baja inversión pública o la limitada inversión pública puede ser una causal de la pobreza, ¿sí o no? Depende. Podría ser de que sí, la pobreza se dio porque paulatinamente dejó de haber suficientes infraestructuras que pues pudieran mantener la población adecuadamente, ya sea pues drenajes, carreteras o el propio mantenimiento de edificios para educación, pero eso más lo veo como un efecto de que no hay actividad comercial significante. No hay mucho empleo, entonces no hay tributación. Lo miraría como un efecto yo. Consideren que las municipalidades, y se los dije hace poco, también reciben fondos independientemente de la recaudación local, ¿no? Entonces tampoco es una limitante tan grande para que no puedan invertir. Reciben el 5% entre todas las municipalidades de todo el ingreso, el cual, si alguna vez tienen dudas, pueden consultar en el cálculo que emite Segeplan y Finanzas para poder dar cuánto le da a cada municipio. Pero básicamente le dan a cada municipalidad una proporción según la población que tiene. ¿Sí, Manuel? Sí, yo quería consultar sobre eso precisamente, ¿verdad? Porque, digamos, el apartado dice que es por baja recaudación local.
Pero digamos, una Ujú. intervención podría venir por el lado justamente de lo que usted está mencionando de que sus ingresos no provienen directo, o sea, no solo vienen de ahí, sino que viene también de fuentes externas, en este caso el gobierno, ¿verdad? Ujú. Digamos como incrementar, o digamos que tenga cierto incremento esa asignación que le dan a las municipalidades, ¿no? Ujú. Es cierto. Ok, ahora yo voy de vuelta. Con lo que ya hablamos ahorita, ¿cree usted que tiene un modelo conceptual lo suficientemente definido para poder pasar a la segunda etapa? ¿A quién le preguntó, Lick? A mí? A todos. Pues yo diría que con lo que se habló hoy tal vez sería de, sí, tal vez de pronto pulirlo un poquito, ¿verdad? Pero y se podría hacer más, ¿verdad? Claro, pero pregunto, así es un análisis rápido, pensando que esto es un tema de un examen que no tienen tampoco toda la vida para hacerlo. ¿Es un primer paso para que ustedes lo puedan resolver, sí o no? De Ah, sí, forma el rápida, diagnóstico. sí, aunque creo que igual habría que ver un poco ¿cómo es? La parte de las facultades que puede hacer la municipalidad y que no. Pero aparte de eso, pues sí. Esa parte se las voy a comprender. Si yo sé que si en un examen les pregunto eso, no les va a dar tiempo de ir a buscar si el código municipal me lo permite o no. Son otros 100 pesos. También se los entiendo si es que no pasa. Pero consideran que hay un mayor entendimiento sobre cómo poder abordar el desarrollo del caso de esa primera fase, porque se los digo así, de esa primera que ustedes sacan, se va lo demás. Si usted ya identificó sus problemas, si yo le pregunto hoy, mire, ¿cómo solventaría esa baja cobertura educativa? Estoy seguro que cada uno me da por lo menos 3 alternativas. Por lo menos. ¿Sí? ¿Qué viene después? Bueno, la implementación. La implementación no es algo difícil. Y voy a nuevamente el caso. El caso que les pide una acción concreta en cada etapa. ¿Sí? Y aquí lo estamos desarrollando pensando en armar toda una solución, pero realmente el caso solo les decía una acción concreta. ¿Qué haría en diagnóstico? Elaboración de un modelo conceptual podría haber respondido usted y perfectamente está contestado. Formulación, establecimiento de 2 intervenciones que respondan a ese modelo conceptual. ¡Pum! Ya van 2 respuestas. Implementación, programar de manera anual las acciones que hemos definido en materia de 1 y 2 intervenciones que ustedes pensaron. Se fue. 4, monitoreo. ¿Cómo monitorean ustedes? Aquí ni siquiera estamos pidiéndoles en este caso que ustedes establezcan ya esa formulación. Simplemente qué acción harían. ¿Qué harían ustedes para monitorear según lo que hemos visto en estas últimas sesiones? Tal vez ver los indicadores. Exacto, ver los indicadores, seleccionar qué indicadores darían respuesta a esa intervención. Y por último, en evaluación, ¿usted qué haría? Lo puede colocar ahí, por ejemplo, si este fuera un caso de examen así como está. Preparar una evaluación para el proceso de entrega, por ejemplo, y como usted me identificó el proceso, me va a decir ahí que va a ser una evaluación durante, porque usted ya sabe que la evaluación durante es la que se realiza cuando usted está ejecutando la intervención. Con eso usted puede venir ahora y decirme, bueno, 2 metas que voy a vincular, como definí mi modelo conceptual pequeño que me va a desarrollar todo, me voy a buscar el CATUM, qué objetivos hay en educación o empleo, por ejemplo, o en migración, o en deterioro ambiental, que los hay, y los pone y los vincula. De manera que las intervenciones que usted propone den respuesta a esos objetivos. Y por último, en el mapeo de actores, pues usted simplemente, de hecho, casi si ustedes ven ahí, la mayoría de opciones o alternativas estaban ya escritas, era de que usted seleccionara qué ministerios le podían apoyar. Si usted decía que iba a ser educación, pues efectivamente el Ministerio de Educación. Si era materia de empleo, el Ministerio de Trabajo, o con qué ministerio o institución se iba a auxiliar para llevar a cabo ese caso. Si se dan cuenta, discutimos el caso 50 minutos para resolverlo en 4. ¿Me equivoco o no me equivoco? Y créanme, sé que son aspectos que ya conocen. Yo sé que no les vine a hablar algo que no supieran ahorita.
Simplemente creo que hicimos lo que no han logrado ustedes concretar, que es lograr sistematizar sus ideas. Porque sí, yo he notado que las tienen y cuando miro cómo escriben sé que las tienen, pero no logran sistematizar ese orden de esas ideas. Entonces, ¿eso cómo lo van a lograr? Ustedes realizando ejercicios de análisis que no han hecho, leyendo documentos que no han leído. Yo les aseguro, y va a sonar aburrida la pregunta, si ahorita digo, ¿quién ya leyó al menos un documento de su tema? Me vuelven a decir algunos que no, que ni un libro o ni un documento pequeño han leído. A medida que ustedes se empapen de esos conocimientos teóricos, pueden brindar mejores alternativas de solución y por ende también pueden esquematizar mejor un problema. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, claro. ¿Quedó más claro la resolución del caso que debían hacer? Sí, quedó claro. Los Sí. demás. El día martes vamos a culminar con la última sesión teórica. Y el día jueves vamos a tener un caso, pero ese caso ya no va a ser como este, porque este caso realmente era un caso bastante sencillo, donde lo que se les pedía a ustedes era establecer cómo abordar esas estrategias o esas etapas, pero no definirlas como tal. En el caso que les voy a dejar para el día jueves, que ese ya se casi hagan de cuenta que es una cercanía al examen, sí les voy a pedir que ya establezcan ese diseño. Y básicamente es a partir de un caso planteado como este que estaba acá, defina el modelo con un pequeño modelo conceptual o diagnóstico, defina dos intervenciones que den respuesta a uno o dos de esos problemas que eligió. ¿Sí? ¿Qué indicadores usaría o potencialmente propondría para dar el seguimiento? ¿Y cómo podría realizar la evaluación? Y con eso usted resuelve su examen. ¿Creen ustedes que estarían listos para intentar desarrollar ese caso con lo que vimos hasta hoy? Con total honestidad. Sí, Lex. Ahora sí abran todos su cámara porque sin su foto no se pueden ir. Sí, pero vamos a... ¿Cómo? Lo siento, me salí de la clase. Vamos a ver otro caso así como este en próximos clases antes del examen, ¿no? Ya no. El jueves. Ah, bueno, bien. Gracias. Si llega, si se presenta. Si no, no. Es que no llegue porque yo no quiera llegar, Lick. Yo no sé. No voy a salir temprano de mi trabajo. Pero voy a hacer lo posible por estar el jueves. No, si es virtual. Pero por estar poniendo atención. Ah. Ya son otros 100 pesos. Me faltan unas cámaras por aperturar que son de Wilson, Edgar, Sabdin, David, Catherine. Si pudieran abrir sus cámaras y que no los deje fuera por un tecnicismo. Bueno. Ok, perfecto. Listo. Bueno, compañeros, ha sido un gusto estar con ustedes en esta sesión. Espero que haya podido solventar algunas de sus dudas y que poco a poco pues nos vayamos acercando a la comprensión total de cómo abordar esas problemáticas, ¿no? De cómo poder solventar esos casos, que es el objetivo final del curso, más que la teoría que ustedes aprenden, que sí les es bastante funcional, es que ustedes puedan desarrollar precisamente estos análisis. Así que, sin más que agregar, pues les agradezco su tiempo y que tengan una feliz noche y feliz fin de semana largo. Si sale a correr, ahí le encargo que no me haga tanto tráfico para que yo pueda movilizarme. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias.
Feliz noche.